Requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el abogado Carlos Alvear, abogado de Jorge Glass, para hablar sobre esto que ha sido considerado por varios sectores como el abuso del habeas corpus. Ya va por el segundo intento. Doctor Alvear, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Fausto, estimado Fausto, y para toda la familia de FM Mundo, muy buenas tardes, y particularmente a quienes nos escuchan. Gracias, doctor Alvear. Y ya va el segundo intento de Jorge Glass por salir de prisión utilizando un recurso legal que es el habeas corpus, esta vez, de Manglar Alto a Portoviejo. ¿Por qué? Bueno, hay una información que debe ser ya pública y que debe ser la que contextualice todo lo que está pasando alrededor de los habeas corpus solicitados por el ingeniero Jorge Glass Pinel. Y es justamente el calamitoso estado de su salud. Los últimos informes médicos que han emitido, no médicos del ingeniero Glass, sino mismos médicos del Sistema Nacional de Salud Pública, han determinado que la vida del ingeniero Jorge David Glass Pinel, vicepresidente de la República, corre peligro y podría llegar a un estado en el cual podría estar para llegar a una parálisis corporal. Cuando tenemos muy en cuenta estos antecedentes, ya podemos entender por qué cada vez que las razones por las cuales es absolutamente procedente acudir a la justicia y solicitar las medidas que sean necesarias para que la salud del ingeniero Jorge David Glass Pinel no se siga deteriorando como ha venido siendo los últimos años y pueda obtener, como es su derecho y es derecho de todas las personas privadas de su libertad, atención médica oportuna. No obstante, los argumentos eran similares cuando se interpuso el primer habeas corpus que fue concedido por el juez de Manglar Alto. Las imágenes decían todo lo contrario. Supuestamente estaba en una situación, como usted menciona, calamitosa, con una situación de salud bastante grave. Al momento que lo vimos salir del centro de rehabilitación de La Tacunga, y no se lo veía en tal situación tan grave. Incluso recorrió algunos lugares, en algunos mítines políticos. ¿Cómo sostener esto que para mucha gente le parecía una mentira? Esto se sostiene con los informes médicos emitidos por médicos no solo del Sistema Nacional de la Salud Pública, no solo del Ministerio de Salud, no solo del IES, sino también médicos internacionales debidamente avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre ese episodio, si queremos remitirnos al mismo, tenemos que entender algo muy, muy importante. Hace 2 años y medio fue la última vez que el ingeniero Glass pudo ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque hace 2 años, cuando fue la última vez que ellos entraron a La Tacunga, a la cárcel de La Tacunga, luego de su visita se le acercó una persona privada de la libertad a Glass y le dijo: vea, la próxima vez que entren sus hijos no salen de aquí vivos. Entonces es un ejercicio de alteridad ponerse en los zapatos de alguien más y pensar, bueno, ¿qué siente esta persona que no ha visto en 5 años a su madre, que no ha visto en 2 años y medio a sus hijos, a su esposa? Pero me imagino que la situación cambió ya acá en la cárcel 4 de Quito. Este es un centro con algún contrato distinto que en La Tacunga o que otros centros penitenciarios del país. Sin embargo, las condiciones no han cambiado. ¿Qué pasa en el centro del condado? La cárcel 4. C4. ¿Qué sucede ahí? Primero que nada, los abogados del Ministerio de Salud Pública les mintieron a los jueces. ¿En qué sentido? Habían indicado que existe atención médica, un dispensario absolutamente completo y un médico de planta 24 horas, 7 días a la semana en ese lugar, lo cual es absolutamente falso. Hay un médico que va 5 horas a la semana y eso es todo. Y muchos pensarán, bueno, eso podría ser necesario para tan pocas personas. Podría ser. Sin embargo, esa limitada asistencia médica no es suficiente para poder tratar las enfermedades del ingeniero Glass. Y vuelvo, repito,
no es algo que dicen los abogados. Esto es algo que se ha venido repitiendo últimamente desde el año 2019 de manera sistemática, ya sea por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio su dictamen, por el Grupo de Trabajo de Detenciones Ilegales y Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, que también indicaron lo mismo y tuvieron el acierto de decir, vea, Estado ecuatoriano, esta persona se puede morir y va a ser su responsabilidad. Así que utilicen los mecanismos legales y constitucionales que están a su mano, como por ejemplo las sentencias 207 y 365, JH, la una del 2015 y la otra del 2019, para que pueda esta persona privada de la libertad acogerse o cumplir su pena bajo otro régimen que no sea justamente el de la privación de la libertad. Hablemos ya del recurso como tal, doctor Alvear, y de acuerdo a lo que ustedes mencionan, si la situación es tan calamitosa como usted lo ha dicho textualmente, también se aduce que dentro de las dolencias del ex vicepresidente Glass está fibromialgia, que hay un estrés postraumático. Bueno, es bastante evidente que alguien que está cumpliendo una condena por un caso de corrupción, que está en la cárcel, tenga algunos niveles de estrés. Eso es casi obvio. Pero ¿por qué hacerlo con un juez en Portoviejo, con un juez que además desde el mediodía de este viernes pasado dejó de ser juez porque ya tenía un proceso penal encima? ¿Y por qué no hacerlo en otras instancias? ¿Por qué por esta vía? Bueno, aquí hay algo que algunas informaciones que se tienen que aclarar, y creo que es el momento oportuno, ¿no? El juez de Portoviejo no fue limitado en su accionar a las 12 de la mañana, como indica 12:10, dijo el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso es falso, en virtud de que él a esa hora recibió la noticia, fue notificado respecto a un proceso penal. Sin embargo, esta notificación no surte el efecto administrativo respecto a la actividad del juez como tal, sino después de que ésta haya sido ejecutoriada. Y bueno, si es que fue emitida a las 12 de la mañana, no se pudo haber ejecutoriado en ese mismo momento. Peor aún, si es que, como se tiene información, el juez habría interpuesto un recurso horizontal que todavía no se ha resuelto. Entonces, por ese lado, esa es una información. Pero hemos visto todos los antecedentes del juez y vamos a hacer las preguntas un poco como lo que está pensando la gente en las calles. Escuchamos los antecedentes del juez, está con un juicio penal encima, fue investigado en un proceso bastante irregular o bastante sospechoso sobre supuestas extorsiones a privados de la libertad en Portoviejo, en la cárcel de Portoviejo, en Bahía de Caracas, y ustedes precisamente van donde ese juez, Bani Molina. Hay que hacer otra aclaración y valga la oportunidad. Hay un accionado, es el señor Álvarez Alvarado, si mal no recuerdo el nombre. Esta es la persona que acciona el habeas corpus. Sin embargo, en esa misma audiencia se puede observar que el estado de él, la situación que él ha expuesto a los jueces, es una que comparten otras personas en el país. Cuando esto sucede, se activa lo que en derecho se denomina intercommunis, es decir, si existe más de una persona que tiene las mismas características, hacer extensivo el beneficio, se deben aplicar la misma sentencia. Entonces, es justo para Glass y justo para Salcedo. Pregúntele a la defensa de Daniel Salcedo por qué y con qué argumentos ha podido activar esta garantía constitucional. Sin embargo, más allá de eso, lo que sí nos debería llamar mucho la atención es ¿por qué se le tacha a un juez si es que él no tiene sentencia? La Constitución de la República determina que una persona que tiene que ser determinada con una sentencia ejecutoriada para que podamos presumir que es efectivamente, como lo han llamado, un corrupto. Sin embargo, esto no ha pasado. Y lo que sí nos tiene que llamar mucho más la atención, y esto ya va a explotar, ciudadanía, esto es absolutamente alarmante, es la comparecencia o es el pronunciamiento del presidente Lazo en un tuit que
afortunadamente lo borró. Y bueno, eso tendrá que responder el presidente Lazo y tendrá que responder el Ejecutivo por los pronunciamientos y todas las cuestiones que son sin duda cuestionables, las supuestas intromisiones. Ahora, si de intromisiones hablamos, en la Revolución Ciudadana, pues veíamos cada sábado situaciones similares, ¿no? Pero eso que responde el presidente Lazo, en cuanto al recurso como tal, al habeas corpus, sí, se ha llamado la atención el hecho de que presenta un tercero y pues sin haber presentado la solicitud de habeas corpus, se la gana Glass, se la gana Salcedo, y más allá de una coincidencia, una lotería. No, se llama estrategia jurídica y ha sido aplicada de una manera oportuna y ha surtido los efectos que se han deseado. Todavía no le surten efectos. Lamentablemente a muchas personas le está molestando esto, pero no entiende que el fondo de todo esto es que hay una persona que es un perseguido político, que tiene 20 meses que no se le pueden otorgar los beneficios penitenciarios, es decir, una persona que en diciembre del año 2020 tuvo que salir y cumplir la pena bajo el régimen de prelibertad, pero se le ha negado. Entonces, por eso es que se puede, y sobre todo, aprovechando la situación para sopesar la salud del ingeniero Glass, se le ha pedido a la justicia, se ha activado este mecanismo y es absolutamente legal. Ahora, lo que es ilegal es que el presidente de la República no quiera acatarlo. ¿Cuál es el argumento que demuestra que Glass comparte la misma situación que el accionante en este caso? Son temas de impedimento al acceso a la salud. Y respecto a... ¿En dónde se ha demostrado el impedimento? Porque lo mismo pudo hacerse extensivo contra el resto de privados de la libertad. Exacto. Que están en la cárcel 4. Así es, estimado Fausto. Solo Glass se la ganó. Estamos a punto, estamos a punto de que el sistema de privación de libertad, el sistema penitenciario del Ecuador, explote justamente por la ineficacia o la negligencia de la atención de salud por el Ministerio de Salud, por parte del IES, para las personas privadas de la libertad. Entonces, esto que pasó el día de viernes se va a volver a repetir las veces que sea. ¿Por qué? Porque es el Estado el que no está cumpliendo con su deber. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Y bueno, ahora, ojalá no sigan habiendo las interferencias contra el acatamiento de una boleta constitucional de excarcelamiento, porque esto sí traería graves problemas al presidente Lazo, a las autoridades de la SNAI y demás funcionarios públicos que están inmiscuidos en que es prácticamente un delito. Y insisto, bueno, más allá de las declaraciones desde el gobierno, que las responderán precisamente ellos en su momento, hay procesos que está enfrentando este momento el juez. De esto, de alguna forma, tendrá un efecto, y parece que tendrá en el corto plazo un efecto inmediato sobre la pretensión de Jorge Glass. Bueno, me refiero a la investigación abierta en el Consejo de la Judicatura por lo ocurrido el día viernes en contra del juez Bani Molina. Me refiero a los casos al resto de fallos cuestionados por parte del mismo juez. Me refiero a los procesos penales que enfrenta el mismo juez. Una persona no puede ser declarada culpable hasta que no haya seguido el debido proceso y exista una sentencia ejecutorial en su contra. Así que hasta este momento es un juez que ha sido suspendido, entiendo yo, o que será suspendido en las próximas horas, y él tendrá que responder por sus actos o por sus omisiones. Y si hay una sentencia ejecutoriada, se cumple la condena. Sí, pero a ver, hay que separar una cosa. Si es que nosotros estamos impugnando la resolución del juez por la falta de probidad, etcétera, 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 existen los mecanismos constitucionales y legales para impugnar esta sentencia de primera instancia de habeas corpus. Pero no se puede hacer lo que está haciendo el presidente de la República, decir, a mí no me parece y no lo acato. Esto también podría determinarse como un plagio en contra del ingeniero Jorge David Glass Spinell. ¿Y saben qué? Sobre esto se está pronunciando la Veeduría Internacional de Defensa de los Derechos Humanos del Parlamento Europeo en el Ecuador y ha hecho una recomendación que es gravísima,
que se activen los mecanismos de resolución de conflictos y se observen por qué el Ecuador, que tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, principalmente de los privados de la libertad, no lo está haciendo. ¿Y saben cuál es lo más grave de esto? Que podrían denunciar el Tratado de Libre Comercio que existe entre Ecuador y la Unión Europea, causando un gravísimo perjuicio para todos los exportadores, es decir, un perjuicio económico, y ahí sí, lo que le está pasando a Glass sí nos va a tocar al resto de los ecuatorianos. Esto tenemos que exigirle al presidente de la República, exigirle al Ejecutivo, exigir a las distintas entidades del Estado que dejen la persecución política, respeten los derechos humanos y no nos sigan haciendo quedar mal ante los organismos. Yo creo que la exigencia es principalmente a los operadores de justicia que hagan su trabajo y que lo hagan decentemente. Gracias. Fausto, y permítame la aclaración. El informe que ha remitido el europarlamentario Manu Pineda se hace referencia al sistema penitenciario ecuatoriano que está manejado por el Ejecutivo. Ahora, no es secreto de que el Ejecutivo es absolutamente incapaz de manejar el sistema penitenciario cuando hay 400 muertes en 2 años. Tampoco es sorpresa o tampoco es un secreto que no puede manejar o no puede garantizar la salud de las personas privadas de la libertad. Si es que los que estamos afuera tenemos que hacer 5 cuadras de cola para acceder a un hospital del IMSS. Así es, lamentablemente. Entonces, son otros temas sobre los cuales hemos dado seguimiento todos los días. La incapacidad de varios sectores del legislativo, el ejecutivo, el judicial, por darnos cierta tranquilidad a los ecuatorianos. Doctor Alvear, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Fausto, un abrazo a toda la ciudadanía. Gracias, ha sido el doctor Carlos Alvear, abogado de Jorge Glass, hablando sobre el habeas corpus que está todavía por resolverse en estas próximas horas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.